Desde su creación, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394.645 casos. Aunque su creación es de 2018, el registro incluye casos de 1952 a la fecha. De ese universo, el 66%, 262.111 personas, ya han sido localizadas, y de ellas, 92%, 240.211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96% no fue víctima de algún delito. De las 132.534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, 2.356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas desapariciones, como ya señaló anteriormente el subsecretario Arturo Medina, en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado. La búsqueda es acompañada por colectivos de víctimas de este periodo, familiares y sobrevivientes, como el Comité del 68, Eureka, Fedefam y muchos otros con quienes además tenemos reuniones periódicas. Por otro lado, de 2006 a la fecha, hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas. De este total, y derivado del análisis que se ha llevado a cabo durante los últimos meses, diferenciamos tres distintos grupos. El primer grupo de registros en la plataforma corresponde a 46.742, el 36% del total, que no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aún así, se mantienen en el registro. El segundo grupo está compuesto por 40.308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE. El tercer grupo, de 43.128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento, y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. Diferenciamos estos tres grupos porque para cada uno se ha establecido una estrategia de trabajo diferente. Ahora vamos a ir explicando precisamente cada uno de ellos. Iniciamos con el que en la lámina está en un recuadro de color naranja, que como ya decía, son casos que no cuentan con datos suficientes para la búsqueda y que representan el 36% del total de los registros. Como mencionamos al inicio, lo mencionaba el subsecretario Medina, antes de la reforma legal de 2025, no se pedían datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida al Registro Nacional. En la lámina se pueden ver algunos ejemplos de esto, como son menor NN, el cuate, niña, Panchito, Chavo y Muebles Gaby, entre otros. O algunos que se reportaban con nombre de persona, pero sin dirección, teléfono de contacto, ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda. Esto, como ya señalábamos, precisamente impide prácticamente la búsqueda. Ahora vamos a explicar el siguiente grupo de registros que en la lámina aparece en el recuadro de color verde, que corresponden al 31% del total. Son aquellas personas de las que sí contamos con datos suficientes para la búsqueda y de las que se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Como ya mencionábamos, entre estas actividades están la celebración de matrimonios, registros de hijas o hijos ante el registro civil, notificación de cambios de domicilio ante el INE, entre otros. Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el año 2010 aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales.
Otro ejemplo, una persona que fue reportada como desaparecida en el año 2013 y contrajo matrimonio ante el registro civil en el año 2018. Para la formalización de que en estos casos las personas corresponden a quien fue reportado como desaparecido, por ley se requiere una prueba de vida o en su caso de fallecimiento. Para ello se ha implementado una estrategia que contempla dos rutas. La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida, la cual se integra al expediente para la actualización del caso. La segunda, de acuerdo con la ley, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a instituciones como el INE o compañías telefónicas y una vez obtenida se aplica el mismo procedimiento de verificación. Este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Gracias a este mecanismo, ya fueron ubicadas 5.269 personas a las que ya se cambió de estatus de desaparecidas a localizadas en el registro. En la siguiente lámina podemos ver un ejemplo concreto con el caso de Enrique N., reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de esta cruce de registros detectó 1.500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales, lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida. Ahora nos referimos al tercer grupo, que es el caso de los registros que vemos en el cuadro morado y que representan el 33% del total. Son aquellos que tienen datos completos para la búsqueda, pero de los que aún no se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Del total de estos 43.128 registros, es importante mencionar que si bien el 71% de estos fueron subidos por las fiscalías al registro nacional, solo 3.869 cuentan con carpeta de investigación y 26.611 son solamente reportes. La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la Fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones nacional y locales de búsqueda, que suman 10.854 casos. Y por último, 1.794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda. En resumen, de los registros de 2006 a 2026, 46.742, el 36% del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda. 40.308, el 31% del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización. 43.128 registros, el 33% del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3.869 cuentan con carpeta de investigación. A raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores herramientas para buscar a las personas. Recapitulando otros datos de esta información expuesta. De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida. Y en 96 de cada 100 casos, los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31.946 personas con reporte de desaparición. Mostramos algunas imágenes de estas localizaciones y refrendamos nuestro compromiso. Seguiremos buscando a todas las personas desaparecidas hasta encontrarlas. A continuación, se explicarán los avances de la aplicación de las reformas a las leyes de julio de 2025. Muchas gracias.